بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, regresamos a la clase de Sheikh Abdullah al-Dhufiri hafidhullah ta'ala, del estudio de Fada'il al-Qur'an, las virtudes del Qur'an, que es un capítulo en el libro Jami Sahih al-Imam al-Bukhari, el libro de Jami Sahih del Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Empezamos la clase, ya Juan barakallahu fikum. El Sheikh, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar por el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah le mande paz y bendiciones sobre él y su familia y sus compañeros, el Sheikh empieza y saluda a los hermanos y dice: Alhamdulillah, continuamos con hermanos, continuemos con leer los hadith de las virtudes del Corán, del libro Jami Sahih del Imam al-Bukhari. Y hoy, dice el Sheikh, entramos al segundo capítulo. El segundo capítulo, Bab man nazal al-Qur'an bilisan Quraysh wal Arab. وقال تعالى قرآنا عربيا وقال تعالى لسان عربي مبين. Que el capítulo que escribió el Imam al-Bukhari es el capítulo de que el Corán fue revelado en el idioma de los Quraysh, el tribu Quraysh, y los árabes. Así como Allah dice, Qur'anan Arabiyan, un Corán árabe. Igualmente dijo, Bilisanen Arabiyyan Mubin, en el idioma o en la lengua de árabe, un árabe claro. Y este es el nombre del capítulo, dice el Sheikh. Este capítulo lo escribió el Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala para aclarar que el Corán fue revelado en el idioma de los árabes, es decir, el idioma árabe. Y vemos que Allah subhanahu wa ta'ala ha aclarado esto en su libro cuando menciona, así como menciona Imam al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, que por cierto lo hemos hecho un Qur'an árabe. Igualmente dijo bilisanin arabiyyan mubin, y en un idioma árabe o con lengua árabe clara, en un idioma árabe clara, en un idioma árabe claro. Y dice el Sheikh, esto es wadih, esto es muy claro. Entonces con eso es suficiente para saber que el Corán fue revelado en árabe, en el idioma árabe. Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño, el creador, el poderoso, el creador de todo. Él elige y escoge lo que Él quiere y como Él lo quiere, dice el Sheikh. Así Allah subhanahu wa ta'ala, su voluntad es completa, dice el Sheikh, y lo que Él prefiere es perfecto, menciona el Sheikh hafidhullah.
como por ejemplo, dice el Sheikh, lo que él prefiere y elige de tiempos. Los tiempos que él elige o escoge, los honra. Los honra. Por ejemplo, como Ramadán, el mes de Ramadán, o el mes de Dhul Hijjah, los ha hecho un tiempo de honor y un tiempo de adoración a él, subhanahu wa ta'ala. Igualmente, los lugares que él escoge y elige, él los honra, los hace lugares de honor y de adoración a él, subhanahu wa ta'ala. Como por ejemplo, Mecca, Medina y Arafah son lugares de honor y son lugares de adoración, donde la gente va a adorar. Entonces, lo que Allah subhanahu wa ta'ala escoge y elige, él lo sube, lo honra, y la gente lo ve en esa manera. Igual así, Allah subhanahu wa ta'ala hace eso con los idiomas. Así como escogió para su libro, su gran libro, este idioma, el idioma árabe, el idioma de los árabes. Y dice el Sheikh, y escogió igualmente, escogió igualmente de los mensajeros y los profetas, escogió para los profetas, el sello de los profetas, un árabe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala tiene la voluntad perfecta y completa. Escoge de los lugares que son de los mejores de los lugares, y los hace de los mejores de los lugares cuando Allah subhanahu wa ta'ala honra ese lugar. Igualmente la idioma, Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado el idioma árabe. Igualmente honró los mensajeros. De todos los hombres hizo unos profetas, y hizo de los profetas mensajeros, y hizo de esos mensajeros y profetas, escogió y eligió para el sello de todos los profetas y mensajeros, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecta y completa, y escoge lo que él quiere y quien quiere, subhanahu wa ta'ala. Y sobre esto, dice el Sheikh, y sobre esto, que el Corán fue revelado en árabe, hay aquí, dice el Sheikh, dos ahadith en este capítulo. En este capítulo hay dos ahadith. Y el Sheikh empieza con la primera narración, el primer hadith, que es el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu an, que él mencionó que Uthman radiyallahu ta'ala anhu ordenó a Zayd ibn Thabit y Sa'id ibn al-As, wa Abdullah ibn Zubair, wa Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Los ordenó a ellos con escribir los masahif, los masahif. Masahif es el plural de mushaf, o sea, el libro del Corán, el libro que contiene la escritura del Corán, mushaf. Entonces, Uthman ibn Affan radiyallahu an, los ordenó con escribir los masahif. Y dice, y les dijo a ellos, si ustedes llegan a una diferencia entre ustedes y Zayd ibn Thabit en el idioma árabe, el árabe del Corán, pues entonces escríbenlo en el idioma del Quraysh, es decir, el tribu del Quraysh. Escríbenlo en el idioma del Quraysh. Y dice, فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا. Y dice, porque por cierto, el Corán fue revelado en su idioma, en el idioma de los Quraysh. Y aquí menciona Anas ibn Malik, y lo hicieron. O sea, hicieron lo que pidió
y ordenó Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Entonces el Sheikh aquí dice sobre esto, el shahid de este hadith, shahid quiere decir como el punto de evidencia, o la evidencia o prueba por cual el Imam al-Bukhari menciona este hadith aquí, dice es que el Corán fue revelado en el idioma de los Quraysh, es decir, árabe. ¿Cuál fue el idioma de los Quraysh? Yani, el árabe. El profeta sallallahu alayhi wa sallam fue de los Quraysh. Era uno miembro del tribu del Quraysh. Entonces, ¿cuál fue el idioma de los Quraysh? Árabe. Entonces, sabemos aquí que el Corán fue revelado en el idioma de los Quraysh. Sigue el Sheikh aquí, hafidhullah ta'ala, y lee el siguiente hadith, o el siguiente narración. Y esta narración menciona, o dijo Ata, que radiyallahu anhu, que dice que me informó Safwan ibn Ya'la ibn Umayya, que Ya'la decía, cómo no estuve cuando el profeta o el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación, el wahi, la revelación. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Yarana y le llegó, aquí estaba en Yarana y tenía una tela, un toub que lo estaba cubriendo o tapando, le llegó, y con él estaba gente de los Sahaba, y le llegó un hombre que estaba, que aquí dice que tenía perfume, obviamente se podía oler que tenía perfume en su persona, y dijo, ya Rasulullah, ¿cómo ves si un hombre entra en el estado de ihram? وكيف ترى إذا الرجل أهرم في الجبة؟ Yani, ¿cómo ves si un hombre entra en el estado de ihram? El estado de ihram es decir, el estado que uno entra cuando va a hacer el umrah o el hajj, el estado de ihram. Entonces, ¿cómo ves, mensajero de Allah, cómo ves si un hombre entra en el estado de ihram con su ropa normal? El jubba es como el thob, como el vestimento que es largo de los así para los hombres, de los hombros hasta abajo. Entonces dice, ¿cómo ves si el hombre entra en el estado de ihram en su ropa y después se pone perfume? ¿Cómo ves eso, mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó viendo. O sea, el hombre está preguntando qué debe de hacer este hombre cuando hace eso. ¿Qué debe de hacerlo? ¿Qué debe de hacer? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó viendo y pensando. Aquí menciona el que está narrando, menciona que se quedó pensando hasta que le llegue el wahi. Hasta que le llegue el wahi. Y después Omar empezó haciendo señas a Ya'la que venga. Y llegó Ya'la y vio que la cabeza del profeta sallallahu alaihi wasallam, o su cara, estaba bien roja y sudando, estaba bien roja. Y entonces se quedó así por un rato, y después levantó su cabeza y dijo, ¿dónde? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿Aina alladhi yas'alani an al-umra anifan? ¿Dónde está aquel que estaba preguntando sobre el umra, que estaba preguntando antes sobre el umra? Entonces llega el hombre al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, amatib alladhi bika faghsiluhu 3 marat, acerca del perfume que tenía sobre ti, lávalo 3 veces para quitarlo. Wa amma al-jubba
فانزعها. Acerca del yuba, de la ropa que tenías puesta, quítatela o cámbiala. ثم أصنع عمرتك كما تصنع في حجك. Y haz en tu umra lo que haces en tu hajj. Haz en la umra lo que haces en el hajj. Entonces aquí el Sheikh menciona y dice, este hadith, aquí primeramente, dice el Sheikh, demuestra varias cosas. Primeramente demuestra que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, él no habla de él mismo o de lo que él piensa o de sus propios pensamientos, pero es revelación. Él habla con revelación que le llega, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Y que él no, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y que él no, hablando del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él no habla de sus deseos, pero es revelación que él recibe. Así que el Sheikh aquí menciona que primeramente esto demuestra que el profeta sallallahu alaihi wasallam no respondió con lo que él quiso responder o lo que le llegó a la mente o de sus propios opiniones o pensamientos, pero esperó él y se quedó callado, esperando el wahi, revelación. Y después, cuando le llegó la respuesta de su Señor a esa duda, es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dio su respuesta. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla sin conocimiento, y el conocimiento que recibía él pues es el Corán. El Sheikh aquí dice también, Hafidhullah dice, también demuestra una situación de las situaciones en cómo le llega la revelación al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eso demuestra también una situación en cómo le llegaba. Ahí mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam esperó, y cuando Omar radiyallahu ta'ala anhu vio que estaba recibiendo revelación, hizo las señas al hombre para que venga otra vez para que escuche el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Y cómo es que Omar, qué fue que hizo Omar saber de que él estaba recibiendo revelación? Ahí menciona en el hadith, en la narración menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam, su cara se puso bien roja y estaba sudando, y eso era como recibía, si se recuerdan en las otras clases, que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando recibía revelación, en veces era muy pesado, tanto que sudaba y su cara se ponía roja. Entonces aquí el Sheikh aquí menciona que esta es una situación que se menciona aquí en la narración. Igual, dice el Sheikh, enseña, aquí este hadith demuestra y enseña que es obligatorio para aquel que hace umrah o el hajj, es decir, el peregrino, que no puede ponerse perfume después de entrar en el estado de ihram. Y no en su cuerpo ni en su ropa. No en su cuerpo ni en la ropa de umrah o el hajj. Así que esto demuestra igual. Y dice el Sheikh Hafidhullah, y aquí en este hadith, el shahid, o el punto de evidencia aquí, es de que el hombre preguntó algo en árabe. O sea, ¿por qué el Imam al-Bukhari narró este hadith en este capítulo, que el Corán fue revelado en árabe? Porque el hombre llegó preguntando en árabe al profeta sallallahu alaihi wasallam, que es un árabe, y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió en árabe, recibiendo el mensaje, el Corán, en árabe. Así que el Sheikh aquí menciona que el Corán fue revelado. Entonces se entiende que el Corán fue revelado en el idioma árabe general, y no solo
en el dialecto de los Quraysh, pero es un árabe general. Y eso el Sheikh va a hablar más de eso cuando llegamos al capítulo de que el Corán fue revelado en 7 letras o 7 idiomas. Así que vamos a hablar de eso en más detalle, Juan Barakallahu Fikum. Dice el Sheikh Hafidhullah, en la conexión la conexión de estos ahadith el título del capítulo, el tarjama, pues es obvio, es de que la revelación toda fue revelada en el idioma de los árabes, el idioma árabe. Entonces estos ahadith, los dos, demuestran eso, lo que dice el título del capítulo. No. El Sheikh Hafidhullah sigue y dice, y este hadith enseña el honor del idioma árabe, el honor que se debe dar, el respeto que se debe dar al idioma árabe, por ser que Allah subhanahu wa ta'ala escogió este idioma para su libro, el Corán, para su libro, el Corán, así como igualmente escogió el último mensaje, es decir, el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, la religión del Islam, lo escogió para escogió el idioma árabe para este mensaje, y escogió de toda la creación un árabe para ser el mensajero de Allah. El final de todos los profetas y mensajeros de Allah es el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah, el profeta final. Así que escogió igual Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ellos. Así que esto demuestra el gran honor que Allah subhanahu wa ta'ala, o cómo Allah ha honrado el idioma árabe y el Corán, el mensaje del din del Islam y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el mensaje general. Naam. El Sheikh sigue y dice, todo esto se da atención, o se debe dar atención, que es obligatorio para todos los musulmanes, que tienen que aprenderlo, es decir, que tienen que aprender el idioma árabe. Esto debe hacer la persona entender de que si el Corán fue revelado en el idioma árabe, pues entonces es necesario aprender el idioma árabe. Y es obligatorio, como muchos de los ulama han mencionado, que es obligatorio aprender el idioma árabe, porque no se puede entender bien el Corán o Islam o la Sunna excepto con entender árabe. No se puede entender Corán, ni Sunna, ni Islam correctamente excepto con entender árabe. Y dice el Sheikh, y por eso cuando los no árabes aceptaban Islam antes, ellos le daban mucha atención a esto, a aprender el idioma árabe. Tanto que hubo tanto de ellos de que o quienes avanzaron, muchos que avanzaron en el idioma árabe, hasta que ellos se hicieron sabios del idioma. Enseñaban los principios y fundamentos del idioma a árabes y no árabes. Entonces eso es algo que es muy importante, que los que aceptan el Islam, los que eran no musulmanes y después aceptaron el Islam, es muy importante que aprenden árabe. O
aunque viene la persona de una familia musulmana de muchas generaciones, pero no son árabes, deben de hacer ese esfuerzo de aprender árabe. Igualmente aquel que es árabe, pero no sabe muy bien los principios y fundamentos de las reglas del idioma árabe, lo debe de aprender, porque es muy necesario en entender bien el Corán y la Sunna y el Islam generalmente. Entonces dice el Sheikh aquí, repite y dice, cuando la gente entró al Islam, o cuando la gente entra al Islam, es obligatorio aprender árabe, porque no se puede entender correctamente el Corán y la Sunna. No se puede entender el Corán y la Sunna correctamente excepto con aprender y entender bien el idioma árabe. Naam. Y el Sheikh Hafidhullah Ta'ala sigue, dice, entonces, esto es una de las obligaciones sobre los musulmanes. Es una obligación de las obligaciones de los musulmanes que deben de hacer. Y esto viene del principio, y aquí el Sheikh menciona un principio, وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Lo que no, aquí es un principio en la religión que dice, lo que no puede cumplir, si hay algo que no se puede cumplir la obligación excepto con ello, pues entonces esa cosa es obligatorio igual. Es decir, si hay algo que con ello no se puede, o sea, sin ello no se puede cumplir una obligación, pues entonces esa cosa es obligatorio. Por ejemplo, este ejemplo que dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, de que es obligatorio entender el Corán. Es obligatorio, porque es la guía del Islam, es el mensaje del Islam. Es obligatorio entender el Corán y la Sunna. Es obligatorio practicar y seguir y creer en el Corán y la Sunna. Es obligatorio. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Por medio de el árabe. Entonces, el árabe, sin el árabe no podemos cumplir con la obligación de entender el Corán. Entonces quiere decir que el árabe es obligatorio. ¿Sí me explico? Ese es el principio que menciona el Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Entonces dice el Sheikh aquí, es obligatorio para todos los musulmanes generalmente a dar mucha atención a aprender bien este idioma, el idioma árabe, para entender bien y correctamente el Corán y la Sunna. Y con eso el Sheikh termina y manda saludos o súplicas de paz y bendiciones sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y termina la clase ya, Juan. Barakallahu fikum. Y con eso terminamos la charla de hoy y mañana vamos a tener otra igual bi'idnillahi ta'ala y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum ya Juan, wa jazakumullahu khairan. Y con eso terminamos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.